acercamos a esa época, enero, donde comienzan las vacaciones, ¿cierto? Ese periodo donde la gente empieza a desestresarse, planificar qué hacer, ¿cierto? Terminamos a lo mejor la época de la universidad, la época del colegio, la época de la pega, nos pegamos una pausita, pero también suele pasar que en estos momentos donde hay más niños, jóvenes y adolescentes en la casa, nos tenemos que quizás enfrentar a ciertos problemas que son los accidentes. Suelen aumentar en esta época. ¿A ustedes les pasó que alguna vez se tomaron vacaciones y sufrieron algún tipo de accidente? Sobre todo ustedes dos, Margot y Nera, que son mamás. Ay, yo pensé que porque los éramos niños. más torpes. Sí, porque no, con los niños siempre pasa, hay algún accidente y... La picada de abeja, es el primer accidente. La picada de abeja y las patitas en el pasto, pum, picada de abeja. Sí. Y lo otro, a mí me tocó un hijo muy alérgico al litre. Por lo tanto, tenía que tener dentro de mi botiquín una inyección de adrenalina porque se cerraba respiratoriamente y no tenía ningún centro asistencial. Ay, una inyección de adrenalina. Sí, se pincha en la pierna, en cualquier parte. No te creo. Otro accidente en el mar, las medusas. Oh. La picadura de medusa también. Y bueno, los torcidos de pie, porque esto no solamente tiene que ver con los hijos cuando están fuera del colegio, sino, por ejemplo, accidentes laborales. Uno a veces anda más torpe de verdad, fin de año, con más carga de cosas. Lo hablábamos con el señor de la Asociación Chilena de Seguridad, de hecho, porque a veces uno se tropieza, se dobla el pie, qué sé yo, porque estás como... Se cae de la silla. O se aprieta un dedo en la puerta. O se aprieta un dedo en la puerta. Como yo. Y así. Yo soy experta en accidentes cuando viajo. ¿Te ha pasado? Sí, de hecho siempre contrato por las dudas porque, ponele, a la última vez me fui, un coral de fuego me quemó la pierna, nunca me enteré, pero después casi se me cae la pierna. ¿Un qué? Coral de fuego se llama. ¿Qué es? Es un coral que está en el fondo del mar, que está en el mares Caribe, calentito, digamos, ¿sí? Y te puede tocar sin querer cuando estás buceando. Yo buceo y bueno, salí con traje de buceo y todo. ¿Y te picó? Llegué a casa, sí, me llegué al hotel, me bañé, todo. Al otro día empecé a ver que me empieza a aparecer como una mancha en la pierna, una mancha, y apareció una quemadura como primer grado, pero no me dolía, pero era así una ampolla gigante. Se rompió, bueno, un desastre, todo el día de hoy me quedó marca, pero bueno, ahí tengo de hecho me lo voy a tatuar porque es como cheto, me tengo como un coral. ¿Quién me quema un coral? A mí nomás me puede pasar. Éramos 20, ¿a quién la quemó? Y haciendo buceo. Sí. ¿Y araña en el sur de araña rincón alguna la ha picado? No, afortunadamente a mí nunca me ha picado una araña de rincón, pero Yami, tú también me contaste una muy buena que te pasó cuando viajaste. ¿Cuál de que también tú eres alérgica. Sí. Que te fuiste de vacaciones con tu novio y que No, estaba ahí en la... Por favor, cuéntalo. Es que fui de vacaciones con mi pareja, primero vacaciones juntos, y viajamos a otro lado también, y entonces probé una comida que al parecer había estado contaminada cerca del camarón. Yo soy muy alérgica, entonces, y dije, qué raro, bueno, llegué a la disco, me empecé a sentir rara en la disco, y mi novio lo único que quería, pobre, era carretear porque el primer día de vacaciones, y yo empiezo a rascarme así entre medio de la disco, y lo miro y le digo, ¿ahora estoy bien? Y me dice, no, si estás bien. Y yo, ¿estás segura que estoy bien? Voy al baño y era así... Parece que me hizo mal. No es para tanto, me decía, para no irse la disco. Estaba así hinchada, deformada, rellena de roncha. Por suerte siempre ando con antialérgico, pero sí, yo soy muy activa. Eso, ¿con qué viajan ustedes? Porque yo siempre viajo con esas soluciones que se disuelven y con paracetamol, siempre. Yo viajo con un kit de remedios, pero gigante, o sea, gigante, para todo, remedio para todos, porque además me pasa que, sobre todo si uno viaja afuera, no sabe si te los venden o no te los venden. En Estados Unidos algunas cosas te las venden, otras no. Si uno se va al Caribe, no sabéis ni siquiera si encuentras una farmacia o alguna parte. Y cuando viajo también, acá mismo en Chile, también me llevo los remedios, yo creo que es como costumbre de mamá también. Sí, es un kit más relacionado con medicamentos. Y cuando uno tiene hijos, que para el dolor de guata, que para el dolor de enferman oído, de la guata, dolor de oído, los parches. No, y en este país que tenés de todo, me tocó ir a esquiar para aprender a esquiar. En este país se me ocurrió, subí un cerro. ¿Qué le pasó a la Yamila? Se cayó, se quebró una pata, se le me fue el esquí, quedé tirada arriba de un cerro, nadie quería subir a buscármelo. Pasaban nenes de 3 años al lado mío y me miraban así como que ubicada. Yo tirada. Extrema. Sí, totalmente. Deporte extremo se hace la lesa. Oye, pero ojo, porque debiéramos tener algunos conocimientos, aunque sean básicos, muy chiquititos, aunque sean muy generales, pero de primeros auxilios, ¿no es cierto? Y ahí les quiero comentar que, según un estudio de UCM, los principales accidentes en vacaciones son los siguientes. Vamos a ver una gráfica. Por ejemplo, tenemos la asfixia por inmersión, súper importante ahí saber qué hacer cuando los niños son chiquititos, obviamente nunca dejar a los niños solos cerca de una piscina o del mar. La insolación, ojo, ¿saben qué hacer con la insolación? Yo les voy a preguntar más detalles. Las infecciones intestinales, que ahí estaba hablando la Margot, siempre el dolorcito de guata, etcétera, y las picaduras de insectos, qué increíble, ¿eh? Ya, la asfixia de inmersión, ¿ustedes saben hacer, por ejemplo, RCP?
Es que eso es súper importante. Yo creo que nadie en general sabe primeros auxilios, como qué hacer si es que te quemas con una quemadura del tipo fuego, pero la quemadura química se trata de manera distinta. Son cosas básicas que deberíamos aprender en el colegio que no tenemos tampoco instalado en la mente. Pero por lo menos empezar a prevenir, o sea, evitar que los niños corran alrededor de la piscina si no nadan, si son menores de 6 años, no dejarlos jamás solos en la piscina. O siempre con esos chalecos que son como de... Salvavidas, protector solar para evitar la insolación, súper importante. La comida, ojalá si en un lugar que uno no conoce bien la procedencia, que esté cocida, que esté bien lavada, ese tipo de precauciones. Limpiar bien una casa que uno arrienda, porque una araña rincón, la picadura es muy dolorosa y después se necrosa la piel, se muere. Entonces puede uno estar meses en curaciones. Y hasta la muerte puede causar una picadura de araña rincón. Pero por ejemplo, anta. En las casas más al sur también, airear las casas si uno va a arrendar una casa que está deshabitada. Pero la picadura de zancudos, por ejemplo, yo me acuerdo en mi último viaje que fui a México, me hice la chora y me comieron los zancudos, nunca me pican. Pero se me infectaron las picaduras y ahí yo no sabía qué hacer. Son muy blancas a lo mejor. Dulcecita. No sé, digo. O dulce. Porque te piquen tanto juntos. Son muy dulces. A mí también me pasa. Le doy un remedio casero para las picaduras de zancudo, bueno, que de campo. Te pica el zancudo y con la uña, o la uña de alguien que tenga uña, le haces cruz a la picadura. Le hacen una cruz, chao, no te pica más. ¿Por qué se ríen? Oye, hablemos con un experto mejor. Hablemos con un experto, yo creo que es lo mejor. No te rías vos. Vamos a saber más. Ibas a dar el dato de la insolación. ¿Yo? Si insolan, tengo un dato. No, yo les preguntaba si ustedes sabían qué hacer si uno se insolaba. Rodaja de tomate. No, eso te dijo ya el dermatólogo que no el otro día en el programa. No voy al sol a la 1 de la mañana. ¿A qué farmacia voy? No, el tomate es ácido sobre una piel irritada. ¿Me funcionó? Jamás. Pero es que Yamila... Dijo el dermatólogo, doctor, que estudió, no sé, 10 años, que no tomate. Pepino. Aloe vera. Lechuga. Al aloe vera sí. Aloe vera sí. Yamila básicamente está tratando de hacer un italiano como en su cuerpo, pero bueno. Claro. Oye, Yamila, Una botella de vodka. tú tienes unas plantas de aloe vera ¿Te No, porque ahí se te pasa el dolor porque te olvidas del dolor. Pero tú tienes una aloe vera en tu casa y es impresionante las plantas de aloe vera, de verdad, cuando uno se la echa así como directo, alivia muchísimo. Mírame, 78 tengo. Quiero que a aloe vera. Si podemos volver al tema de las arañas de rincón, porque me parece que también es un súper tema del verano, como decía la Margot, es súper importante ventilar los espacios cuando uno va, por ejemplo, o arrienda algún tipo de cabaña de veraneo, etcétera. Pero también es importante que evitemos estar, si es que estamos con niños, dejarlos que jueguen en lugares oscuros como closets. Sí, y también siempre ventilar las frazadas, ese tipo de cosas, porque también ahí pueden haber arañitas escondidas. Y si vamos a acampar, como decía la Margot, ojo, porque el virus Anta no ha desaparecido del todo, sigue estando sobre todo en los lugares más de bosque, etcétera. Si uno ve que pueden haber fecas de ratón, etcétera, también en las cabañas hay que ventilar, limpiar bien, pasar cloro. Es súper importante los conocimientos básicos de primeros auxilios. Yo creo que nadie de esta mesa, no sé si sabemos mucho del tema, por eso es importante prevenir desde la casa, desde la comunidad, saber qué hacer en caso de accidente, tener un kit de seguridad. Es tan importante el kit de seguridad. Un kit de seguridad en el auto, por ejemplo, es algo que parece que es obligatorio. Eso, tú estabas preguntando por el botiquín. En el auto, el botiquín es obligatorio. Los extintores, yo les contaba que los extintores generalmente uno los tiene súper lindos. Primero, hay que revisar constantemente la fecha de vencimiento porque cuando se vencen de verdad ya no funcionan. Y dos, cómo usarlo. Una cosa es tener el extintor y otra cosa es en un momento de riesgo poder prenderlo y hacerlo funcionar como corresponde. Pero como nosotras no podemos responder estas preguntas porque no somos expertas, sí tenemos a un experto en nuestro Zoom, Luis Salamanca, que es prevencionista de riesgo, un amigo de nuestro canal. Y Luis, como estábamos comentando, me imagino que tú nos estabas escuchando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Partir por lo primero. Primeros auxilios. ¿Cómo estamos en términos los chilenos de conocimiento respecto a primeros auxilios básicos de aquellas incidencias, por ejemplo, que son las prevalentes en las vacaciones, Luis? Oye, ¿sabes que les escuchaba hace un rato? Ay, no lo escuchamos, Luis, parece que está silenciado. Está muteado. ¿Está muteado? Vamos a ver. El sonido, no estoy muteado. No, vamos a arreglar el sonido. No, para nada. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí me escuchan. Sí. Ya, Luis. Ya, perfecto. Mira, las escuchaba hace un rato y realmente ustedes están súper preparadas de acuerdo a la experiencia que han tenido. Y es súper enriquecedor saber que la experiencia deja una marca que en el fondo las prepara para eventualmente venir y anteponerse a lo que puede venir. Y bueno, si voy, recién hablaban de
de la araña de rincón, que es un animalito endémico de Chile. Segundo, van a hablar, ¿cierto?, del virus Anta, que también es endémico de Chile. Por lo tanto, si ustedes van a ir de vacaciones, la experiencia de madre, la experiencia que tiene la mamá es impresionantemente enriquecedora de acuerdo a lo que les puede pasar. Bajo ese marco, bajo ese contexto, Chile está preparado medianamente bien para el tipo de emergencias que se pueden presentar cuando tenemos vacaciones. Por lo tanto, lo más importante es interiorizarlo con el grupo de familia. ¿A qué me refiero? En que en la ONEMI, por ejemplo, no es tan solo la Oficina Nacional de Emergencia, es para las emergencias como la que lamentablemente recién vivimos en Viña del Mar, sino que también es una fuente importante de información asociado a este tipo de cosas. Por ejemplo, los kits de emergencia, qué es lo que tengo que llevar en el caso de que si voy a la playa, el tema de las insolaciones que mencionaban recién. También es importante saber si estoy viviendo o voy a vivir una temporada en la orilla de la playa, donde son las áreas de inundabilidad, debido a que nuestro país evidentemente tiene riesgo de inundabilidad por un tema de tsunami. Luis, y sin embargo, si estamos en la cordillera, dime. No, sigue, termina. Cordillera. Sí, si estamos en la cordillera, también hay eventos que pueden producirse en la cordillera. Por ejemplo, lo que usted decía, Margot, muy bien, el tema, ¿cierto?, de la exposición a algunos insectos, algunas, digamos, en el tema natural, digamos, insectos, plantas que pueden producir algún tipo de alergia, conocer a su familia, y por lo demás también en sectores que son preponderantes para inundabilidad, con el caso de terremotos, o sin ir más lejos, saber dónde está el servicio asistencial más cercano al lugar donde voy a vacacionar. Y, por ejemplo, un botiquín básico, ¿qué debería contener? Así, para ser bien concretos. Luis, apoya el celular para que estés más cómodo. Sí. Te vemos nervioso ahí. Tanto tiempo, Luis. Que ahí se le fue la señal, Luis. Apoya el otro lado. En la casa que estoy a los... ¡Ay! ¡Ay, vamos, Luis! Estoy en el teatro... Y ahora sí, sí, te vemos. ¿Va a haber una película, Luis, parece, después? ¿El hombre de la mancha, quizás? No, lo que pasa es que estoy en el Teatro Municipal de Las Condes, que es donde yo trabajo, hago prestación de servicios acá, de unas maravillosas personas que me están facilitando este lugar. Sin embargo, volviendo un poquito al tema, me hablaban del kit de emergencia. Aquí hay algo que aclararles con ustedes que me gustaría recomendarles, que ojo con la automedicación. Ya, si bien hay medicamentos que sabemos que las personas que componen nuestra familia pueden tener algún tipo de alergia o son diabéticos, en nuestro caso de los diabéticos, tenemos que tener medicamentos cercanos y tenemos que usar estos medicamentos. El hecho de determinar a oídas que me contaron que esto era mejor para tal cosa, es mejor referirse directamente a una receta médica. Claro. También hablaban de los viajes al extranjero. Nos ha tocado que en otros países tienen una cultura muchísimo más estricta con respecto a la venta de ciertos medicamentos. Por lo tanto, ir de vacaciones con la receta médica que diga específicamente no el nombre comercial del medicamento, sino que el agente activo, con lo que se conoce internacionalmente, puede hacer más fácil adquirir un medicamento que es de dependencia o que lo necesitamos en algún momento. Luis, pero ¿cuál sería lo básico que debe tener un kit de seguridad? Casero, en casa, lo que debemos llevar en las vacaciones con los niños. En caso de emergencias, o el caso de un kit de emergencia o para este tipo de situaciones, primero que todo es el agua, ¿ya? Tener suficiente cantidad de agua para 2 litros por persona en envases que sean más transportables, es decir, envases pequeños, ¿cierto? Comida enlatada, comida que pueda tener una cierta, conocer su origen, muchas infecciones o muchas gastroenteritis o, sin ir más lejos, algún tipo de problema gastrointestinal se produce porque no conozco lo que estoy comiendo. Creo que lo escuché cuando ustedes estaban conversando hace un minuto. ¿Ya? Ahora, si están si están viajando y tienen un lugar donde no conocen y hay un corte de energía eléctrica, para el kit de emergencia es muy importante tener, primero, pilas y una linterna para que se alimente la iluminación. No tan solo contar con el celular, sino que tengan una linterna, ya se pueden cargar hoy día, son USB, pero siempre cargada. Después vamos a hablar del botiquín de primeros auxilios. Ojo que el botiquín de primeros auxilios también tiene que ver con lo que hablábamos de los medicamentos. Nada que se pueda ingerir. Yo desconozco si una persona puede estar sufriendo un tipo de choque anafiláctico, como decía Margot hace un rato,
no le puedo dar agüita con azúcar, ¿ya? No puedo remitirme a alguna agüita de hierba porque puedo causar eventualmente algún tipo de reacción. Y Luis, Por lo tanto, ¿qué productos en específicos debería tener además de medicamentos? Mira, hemorragias. Es súper importante saber contener las hemorragias. Las heridas. Si tengo una herida, debo saber contenerla con una gasa esterilizada. Tijeras para cortar esta gasa, no embetunar con nada las heridas, sino que controlar la hemorragia, comprimirla con la mano, en ningún caso el torniquete, porque es muy peligroso, y saber dónde derivar a las personas en la hemorragia. Por lo tanto, la gasa, una tablilla, palitos de helado, que son muy importantes a la hora de inmovilizar dedos. ¿Ya? Algún niño que caiga, alguna persona que tenga alguna herida traumática, un palito de helado, una gasa, inmovilizarla, cinta adhesiva. A mí no me sirvió mucho. Ya te creo. O sea, no pudiste atender muy bien esa emergencia. ¿Ya? Después las caídas. Lo mismo pasa con la cinta adhesiva médica. La gasa, para contener heridas, limpiarla con agua. Ojo con el agua. No necesariamente lavar una herida tengo que hacer con agua, ojalá potable. Si no tengo agua potable donde voy, un camping, por ejemplo, tener suero fisiológico. Son unas botellitas que venden en cualquier farmacia que se mantienen selladas. Una vez que la abro, la ocupo, no la vuelvo a guardar. Eso es importante porque esa agua se va a contaminar. Y ese suero fisiológico te va a ayudar muchísimo para limpiar el agua, limpiar la herida, no meterle ningún tipo de escarbillo, ni palito, ni nada, tapar la herida y derivarla al centro asistencial que corresponda. Luis. Por lo tanto, vamos completando este set de emergencia. Luis, muchas gracias por darnos toda esa información. Un día te vamos a traer al estudio para tener mucho más tiempo y seguir hablando de cómo prevenir y qué hacer en caso de estar con los niños en plena vacaciones. Nos queda todo el verano por delante, así que, bueno, nosotros nos vimos la mañana. Te veo seguramente en estos días. Disculpe la mala conexión, yo creo que podría haber sido mejor, pero cuenten conmigo para cuando ustedes necesiten. No, feliz, gracias por conectarte. Saluda a la gente del teatro y gracias, bueno, ahí les dimos datos útiles que hacer en el verano, qué hay que llevar esencialmente para proteger a tu familia, a los tuyos, qué importante el agua. a los vecinos, y saber exactamente qué hacer. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Oye, y la Coté tiene una amiga que tiene una mochila del fin del mundo, la Vale, que le vamos a mandar un saludo, que tiene agua y tiene comida enlatada. Mi amiga Vale tiene de todo en su mochila, incluso calzones, porque uno nunca sabe, también toallita higiénica y esas cosas. En verdad es muy preparada. Nunca sabe dónde te puede llegar el fin del mundo. ¿Con quién te puede llevar? Hay que llevar los calzones listos. Hay que ir donde ella, calzones limpios. Bueno, revisar la fecha de vencimiento de los alimentos y de todas las cosas que uno tiene en ese kit de emergencia.